Y a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestra segunda invitada, que es la abogada Luisa González, ex candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana. Con ella vamos a conversar los próximos minutos sobre la situación que está viviendo el país con temas de inseguridad. ¿Cómo está, abogada Luisa González? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Bienvenida. Buenos días, gracias por el espacio también, gracias a todos los que nos están escuchando, también por estar conectados. Un saludo a todos. ¿Cómo analizar la situación que atraviesa el país en este momento, donde se vino una escalada de violencia en estos últimos días y ver que presos sentenciados se han fugado de los centros de rehabilitación social? ¿Cómo se fugan esos detenidos? Bueno, vamos a comenzar porque hay una ausencia de Estado, ¿no? Lo primero que se debía haber hecho era depurar la fuerza pública, sobre todo las que están encargadas de las cárceles, empezar esa investigación, pruebas de confianza, investigar a través de la UAFE quiénes están contaminados, infiltrados por las mafias, por las bandas delictivas, depurar esos equipos. Lo siguiente es el control de las cárceles, ¿no? Pero esto lo venimos viviendo ya desde hace 6, 7 años atrás, un desmantelamiento de lo que es el Estado, y ante un Estado ausente, el crimen ha encontrado un espacio donde crecer por la ausencia de Estado, de política pública y también de políticas sociales, ¿no? El control no lo tienen las autoridades, el control lo tienen las bandas delictivas, y esto lo venimos diciendo de forma reiterada. Se debe fortalecer el Estado y algo muy importante, el equipamiento para la fuerza pública. Nosotros proponíamos declarar la emergencia y empezar de forma inmediata las compras del equipamiento para la fuerza pública. 500 millones de dólares que se destinarían para lo que es armamento, chalecos antibalas, vehículos, equipos de inteligencia, escáneres, radares, etcétera, que necesita ubicarse en fronteras, en las ciudades, investigar, ¿no?, el delito de forma adecuada. Y en las cárceles, los inhibidores de señales. Como vemos, las cárceles seguían al control de las bandas delictivas sin que se haga absolutamente nada de parte del Estado. Actualmente enfrentamos una crisis de seguridad. ¿Por qué? Porque han fugado los reos ante la ausencia de las políticas adecuadas para controlar la seguridad del país. Le voy a transmitir la pregunta que también le hice al doctor Juan Falconi. ¿Usted cree que está bien que se combatan las acciones y no las causas de la inseguridad, como lo está haciendo este gobierno? Bueno, aquí hay que ver que como causas yo podría mencionar dos, ¿no? Por un lado tienes lo que es delincuencia común, que esa está ligada a pobreza. Cuando aumenta pobreza, cuando aumenta desempleo, inmediatamente también aumenta violencia y aumenta delincuencia. Por eso nosotros siempre hemos hablado de que, por un lado, tú tienes que fortalecer a la fuerza pública, equipar a la fuerza pública, fortalecer la institucionalidad del Estado. La SNAI es ahora una secretaría, cuando antes era un ministerio que se encargaba no solo de las cárceles, sino de la política de rehabilitación social y el control. Entonces, un Estado fuerte también. Y por el otro, las causas, el caldo de cultivo donde muchos bandas delictivas encuentran gente que tal vez se una a sus bandas, ¿no? La pobreza, el hambre, el desempleo. No se puede hablar de seguridad del Estado cuando no estamos atendiendo las necesidades de la gente también. El generar condiciones dignas de empleo, pero también para nuestros jóvenes que están en su casa, que no logran conseguir trabajo, que no logran acceder a una universidad, a una beca. ¿Por qué? Porque redujeron presupuesto para las universidades, porque eliminaron las becas. Y esos jóvenes son fácil presa de las bandas delictivas. Vemos el día que entró la policía a llevarse a los delincuentes que estaban en TC Televisión. Son jovencitos que deberían estar ahora mismo estudiando, preparándose, sembrando el futuro de la patria, de ellos mismos, pero no ocurre eso. ¿Por qué? Porque tal vez están enfrentando causas sociales también que los tienen en esa vulnerabilidad y terminan siendo reclutados por las bandas delictivas. Niños, por Dios,
de 10, 12, 13 años reclutados por bandas delictivas y que además ya caen en el consumo de droga. Todo eso también se debe atender. La política de seguridad del Estado no pasa solamente por equipamiento en armas, pasa también por combatir la pobreza y generar condiciones dignas de vida. ¿Qué es lo que pasa si nosotros solo hablamos de combatir con fuerza a la delincuencia? Que mañana el Ecuador será un país que en lugar de construir escuelas, universidades, puentes, aeropuertos, puertos, será un país que va a construir cárceles y cementerios. Y esa no es la idea. Queremos un país de paz, pero con justicia social también. Mano dura, sí, contra los delincuentes. Y aquellos grupos delictivos organizados, ¿no?, que han declarado la guerra al Estado, pues el Estado está bien, tiene que declararles la guerra y tiene que ir con fuerza a repeler a quienes siembran el terror, a quienes matan inocentes, y todo el apoyo para la fuerza pública, para las Fuerzas Armadas, pero también a la par que se trabaja con ellos, debe trabajarse las causas que originan las desigualdades, atender a nuestros niños, los niños que hoy día no están en las escuelas, que no están en los colegios, devolver el presupuesto a las universidades. En eso debe estar trabajando ya este gobierno también. Pero los dos últimos gobiernos han declarado como un logro bajar la inversión pública, tener un Estado raquítico, que por eso es que vemos que el Estado no actúa en sectores donde tiene que actuar, en sectores, por decirlo acá en Guayaquil, en sectores populares. Hay una ausencia total del Estado. Mire, ahí yo llamo a la reflexión a los ecuatorianos. No importa si usted es de izquierda, no importa si usted es de derecha, usted es ecuatoriano, que es lo más importante. Y reflexionemos. Nos hablaban de que un exceso de gasto público, de que el gobierno de la Revolución Ciudadana gasta demasiado. Ustedes saben lo que era ese gasto público. Ese gasto público era su vida digna. Ese gasto público era su seguridad en un policía equipado, en la policía comunitaria, en que usted llamaba al EQ911 y usted tenía una ambulancia y usted tenía un patrullero que llegaban a auxiliarlo. Hoy día, si llaman al EQ911, le van a decir que no hay ambulancias en el sector. Y si usted va a un hospital, le van a decir que no hay medicinas, que no hay médicos, que espere meses para una atención. Eso que nos dijeron que era gasto público, era su vida, era su dignidad, era su trato justo y humanitario. Nosotros pagamos impuestos, ¿verdad? Esos impuestos deben verse retribuidos en lo que recibe el ecuatoriano, tanto en salud, en educación, en carreteras. Lo llamaron gasto público, lo llamaron exceso de gasto, despilfarro, y no fue así. Eran las carreteras por las que ustedes circulaban dignamente, de forma segura. Lo llamaron gasto público y era el dinero que se usaba en medicinas, en pagar médicos, en los maestros que atendían a nuestros niños, en las aulas de clase, en el desayuno escolar. En eso deben gastarse los recursos del Estado. Eso no es exceso de gasto público, se llama justicia social, se llama vida digna. Y a eso tenemos que volver, porque ¿cómo conseguimos nosotros hacer de Ecuador el segundo país más seguro de Latinoamérica? Y ecuatorianos, no nos dejemos engañar. Conseguimos ser el segundo país más seguro, invirtiendo en la policía, casi triplicando el salario, equipándolos. Y luego, ¿qué hicimos? Fuimos y desarticulamos cerca de 4.000 bandas delictivas, pero a su vez, los delincuentes, los líderes de las bandas, los más peligrosos, los apresamos. A alias Fito, lo apresamos nosotros. A alias Rasquiña, lo apresamos nosotros. ¿Quién los dejó en libertad? Pues lo dejaron en libertad el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno también de Guillermo Lasso, que permitió que se fuguen los presos. Y el actual, donde se le han fugado también 2 de los presos más peligrosos. Pero el control del Estado pasa por tener un Estado fortalecido. Desaparecieron el Ministerio de Justicia, que era el que se encargaba de las cárceles y de la política pública de rehabilitación social. Desaparecieron el Ministerio Coordinador de Seguridad,
que era el que hacía que todas las instituciones del sector de seguridad trabajen en conjunto. Y una reflexión adicional, la señora fiscal Diana Salazar, cuando se le dio la prelibertad a Jorge Glass, salió inmediatamente a los medios a hacer rueda de prensa, comunicado. Pero ustedes, ecuatorianos, averigüen si la señora Diana Salazar hizo una expresión cuando los líderes de las bandas delictivas, de la delincuencia que nos tiene hoy día sometidos, atemorizados en nuestra casa, dijo una sola palabra. ¿Qué dijo la señora Diana Salazar, la fiscal? Allí no se pronunció, ahí se quedó callada, ahí no dijo, cuidado, esos son los líderes de las bandas delictivas, deben estar presos, no les den la prelibertad porque son de los más peligrosos. ¿Qué dijo cuando le dieron la prelibertad a Rasquiña? No dijo absolutamente nada. Entonces también hay que trabajar en el sector de justicia, todo lo que es Fiscalía, Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. ¿Con qué propósito desmontaron todo lo que existía en el gobierno de Correa? Porque si yo veo como gobernante que voy a entrar, que algo está funcionando bien, tengo que más vale fortalecerlo. Eliminar el Ministerio de Justicia, yo recuerdo cuando Moreno dijo que ese era un ministerio innecesario y que había que eliminarlo, era exceso de gasto público, y se eliminó el Ministerio de Justicia, eso parece que se entregó las llaves a los presos para que ellos manejen los centros de rehabilitación social. ¿Cuál fue el propósito? ¿Quiénes son los responsables de la destrucción del país? Bueno, los responsables de la destrucción del país es un grupo, lamentablemente sí, de políticos que por cálculo político, siendo redundante, miraron hacia destruir a la Revolución Ciudadana. Querían borrar todo lo que hizo la Revolución Ciudadana. Cambiaron hasta los logos de las instituciones, pero eso, bueno, que cambien lo que quieran, pero que no cambien la institucionalidad. Aquí hay una teoría importante, que es el efecto cucaracha. Cuando las bandas delictivas a nivel internacional ven un país que no está organizado, ven un Estado abandonado, ven que no hay institucionalidad, ven allí también la posibilidad de forma impune, ir y meterse en ese país porque saben que no van a tener un Estado presente y fuerte que los confronte, que los combata. Y es así como vemos que ya cárteles internacionales vienen hacia Ecuador y se unen con bandas delictivas organizadas de Ecuador. Desbarataron todo, desbarataron por odio al correísmo, por odio a la Revolución Ciudadana, por odio a Rafael Correa, sin darse cuenta, o tal vez dándose cuenta también y no les importó, que así lo único que hacían al desbaratar el Estado era ir profundizando causas de violencia, de delincuencia, de pobreza, de destrucción de un Estado que iba creciendo. Y basta comparar, ¿no? Las carreteras, las becas, las instituciones públicas, cómo atendían a los ciudadanos, con qué calidad y calidez se daba la atención. Habían los funcionarios públicos con un trato digno para que den servicio a los ecuatorianos. Hoy día nada de esto lo mantenemos, son pocas las instituciones que logran aún funcionar bien y que pueden sacar adelante al país, pero no vemos que haya una intención, una hoja de ruta clara como gobierno, todavía no lo vemos, para sacar al Ecuador de la crisis económica y de la de seguridad. Abogada Luisa González, déjeme saludar. En San Vicente, Manaví, nos está viendo Gabriel Zambrano y un montón de personas justamente que comparten con él en esta mañana. Gracias a todos nuestros hermanos migrantes que están conectados, que son muchísimos. Los hermanos ecuatorianos que también están siguiendo esta entrevista, gracias. No se olviden de suscribirse al canal los que no están suscritos y también poner el like. También agradezco a Omar Novoa que hizo un aporte al Superchat, 2 aportes. Gracias, Omar. Mi compañero Gustavo Jiménez tiene más inquietudes. Gracias, Jaime. Abogada González, buenos días. El tejido social en el Ecuador está destrozado. Usted muy bien lo ha explicado. Jóvenes que no tienen esperanza. Y precisamente esos jóvenes son los que han elegido a este gobierno y al gobierno anterior.
siendo engañados con que de alguna manera iban a tener oportunidades no solamente laborales, sino de estudio y otras más, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí no hay política social. ¿Cómo lograr una política social cuando se dice o se vende la idea de que estamos en quiebra? A ver, primero no hay una hoja de ruta para levantar la parte económica, ¿no? El Estado. Para poder, y ahí me voy a ir un poco más hacia la teoría, ¿no? La teoría, lo que es la teoría keynesiana, ¿no? Una teoría económica, donde cuando un país está con una depresión económica, ¿no? Una recesión como la que tiene Ecuador actualmente, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿No? Y lo aplicó Estados Unidos en la Gran Depresión y lo han aplicado varios países. Esto no estoy inventando el agua tibia. Debe haber una fuerte inversión desde el Estado, ¿sí? Y me pueden decir, sí, pero es que no hay dinero en el Estado. Lo habían las reservas internacionales que en promedio jamás pasaron de 4.000 millones de dólares y que llegamos a tener sobre los 8.000 millones de dólares. Era tan simple como traer parte de esa reserva, que es dinero de los ecuatorianos, para entregar recursos a los gobiernos autónomos, a las alcaldías, a la prefectura, para que hagan las obras que primero son necesarias para los ciudadanos y segundo, reactivarían la economía y generarían empleo. Luego, desde el gobierno central, las obras que se necesitan, la inversión eficiente del Estado genera desarrollo, genera empleo, moviliza, empuja a la empresa privada, genera condiciones mejores para todos. Cuando empiezas a producir, el Estado también recauda más. Es un círculo virtuoso porque primero tú empiezas a dinamizar la economía, pero también como Estado recaudas más a través de impuestos, haciendo también que paguen los impuestos, ¿no? No condonando todas las deudas de los grupos poderosos cercanos. Y lo segundo importante aquí es que si bien tú vas trabajando en la parte económica desde el Estado, también hay que bajar las tasas de intereses. Eso es fundamental para a través del crédito reactivar la economía. Pero Ecuador con tasas de intereses, claro, gobiernos de banqueros, con tasas de intereses por los cielos, no puedes acceder fácilmente a un crédito que debe ir destinado a generar la reactivación productiva. No créditos para consumo, sino créditos productivos. Y para eso el Estado también puede hacerlo a través de la banca pública. Tienen el Banco del Pacífico, tenemos Ban Ecuador, y desaparecieron la CFN, que debe volver a funcionar como funcionaba antes para los créditos productivos, para la industria, empujar la industria para que así empiece a reactivarse la economía. Y a la vez ir invirtiendo también en las políticas sociales de salud, que nadie se nos muera por pobre, que nadie se nos muera por no tener para pagar una receta, porque no pudo llegar a la atención de un médico, sino que el sistema de salud vuelva a contratar a los médicos que fueron despedidos desde la pandemia, equipe nuevamente los hospitales de atención digna, las universidades se les devuelva el presupuesto, las becas para nuestros jóvenes, pero también que haya el sistema de vigilancia. Hay el sistema, pero no lo aplican. Si un joven no se matricula, si un niño no se matricula este año en el lectivo, en el curso que le corresponde, hacer el seguimiento y la vigilancia. ¿Dónde está ese niño? ¿En qué unidad educativa se encuentra? ¿Por qué no está yendo a clases? Porque esos niños posiblemente, esos jóvenes, son parte hoy día de la violencia que nos está asumiendo. ¿Por qué? También por las condiciones sociales de pobreza o tal vez incluso de abandono porque sus padres migraron. Por eso es fundamental que para pacificar a Ecuador también veamos lo que está pasando en el área social, las políticas económicas de redistribución de riqueza, de justicia social, de atención a nuestros ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que exigir también como ecuatorianos. Estimada porque no Luisa, pasa solo por seguridad armada, sino también por vida digna. definitivamente la prioridad de los gobiernos anteriores no han sido esas. Y por ende vemos que tampoco va a haber prioridad en este gobierno, por lo visto, porque está enfocado más bien en una campaña electoral próxima. Pero aquí hay algo importante, estimada Luisa.
en el subconsciente colectivo se ha vendido la idea de que la culpa es del gobierno de Correa. Se ha vendido la culpa de que lo que está viviendo el Ecuador por terrorismo es culpa de Correa. Pero la realidad y las cifras, internacionalmente hablando, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, demuestran lo contrario. Organismos internacionales han elogiado el gobierno de Rafael Correa en el control por la lucha contra la delincuencia, como por ejemplo, y otro gran ejemplo, la economía, que la ha sabido sostener en su tiempo. Pero ni Lenín Moreno ni Guillermo Lasso quisieron mejorar eso y más bien lograron todo lo contrario para que en el subconsciente colectivo se crea que la culpa es de Correa. ¿Cómo erradicar ese pensamiento de la población, por lo menos de un porcentaje de ese 52% que cree que es así? No, a todos los que nos están escuchando, queridos ciudadanos, aquí yo llamo a la reflexión. Aquí no se trata de me cae bien o me cae mal. Aquí se trata de dar primer lugar a la verdad, a la honestidad, a no hablar por odio, porque me cae mal. Y por odio se repite cualquier cosa como si fueras una caja de resonancia o un eco que va llenando espacios. Pero no, aquí tenemos que reflexionar. Esto es simple. ¿Quiénes están diciendo que la culpa es del gobierno de Rafael Correa? Aquellos que no han hecho absolutamente nada, aquellos que nos han sumido en las peores condiciones. Son 7 años que ya no está el gobierno de la Revolución Ciudadana. No puede seguir siendo la culpa de Correa, porque si hubiera sido la culpa de Correa, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué no cambiaron esas condiciones? Y les pido reflexionemos. Nosotros llegamos al gobierno en el año 2007. Jamás dijimos la culpa es de Lucio, la culpa es de Bucarán, la culpa es de la vaca, como dice un libro. Jamás dijimos vamos a trabajar y nos pusimos la camiseta de la patria, amarillo, azul y rojo, y empezamos a trabajar 24/7 hasta la madrugada si era necesario, pero trabajar por la patria con un plan de gobierno y un horizonte de país hacia la justicia, hacia sacar adelante al Ecuador. Y si fue la culpa de Correa, lo hubieran cambiado. La culpa nunca fue de un gobierno que le dio dignidad a esta patria. La culpa es, primero, de Moreno, que aplicó el plan de gobierno perdedor en las urnas, que fue el plan de gobierno de Guillermo Lasso. Ojo, digo esto porque así mismo lo reconoció en una entrevista con Boscán Guillermo Lasso. Y él dice claramente que Lenín Moreno se distancia del correísmo y asume su plan de gobierno. Y luego vino Guillermo Lasso, un banquero improvisado que lo único que aspiraba en su vida era tener la banda de Carondelet, su foto en el Salón Amarillo y decir fui presidente del Ecuador. Nada más, porque nunca supo conducir la patria, pero eso sí, se enriqueció él en cerca de 21 millones de dólares, 21 millones de dólares en 2 años que fue presidente. Eso debería estar investigando la fiscal. ¿Cómo su patrimonio llegó a crecer tanto? Mientras empobrecía la patria, sin equipo, nos sumió en el narcotráfico y en la delincuencia, porque su círculo, el círculo del presidente Guillermo Lasso, está vinculado a la mafia albanesa, como lo dice el informe León de Troya. Y ojo, aquí también para que reflexionen los ecuatorianos, la fiscal Diana Salazar jamás se pronunció sobre el caso León de Troya, donde están las pruebas, la investigación de la policía que vincula al gobierno del expresidente Guillermo Lasso con la mafia albanesa. Jamás dijo nada, se quedó callada, jamás salió a los medios de comunicación, jamás hizo logos, memes, pronunciamientos, como los está haciendo ahora en otros casos en los que quiere afectar a la Revolución Ciudadana. Aquí hay una hoja de ruta de muchísimos actores políticos, de la fiscal por afectar a la Revolución Ciudadana, pero más allá están las obras que sí se hicieron. Miren ahora, nuevamente este nuevo gobierno asume el Estado, pero sin una hoja de ruta clara hacia dónde nos va a llevar como país. Lo primero que debió haber hecho es comprar el equipamiento para la fuerza pública. Lo siguiente, tomar el control de las cárceles. Pero no,
Estuvieron haciendo TikToks, memes, que va a la peluquería, que los tratamientos faciales. También hay que establecer las prioridades. Y allí la responsabilidad también es de los votantes. Saber elegir correctamente, por experiencia, por conocimiento, por plan de gobierno. Ojo, el presidente Noboa ofreció en su campaña electoral subir las pensiones de los jubilados al salario mínimo vital, $450. Estamos esperando que cumpla eso. Estimada Luisa, usted dijo hace un momento que el Ecuador debe cambiar de mentalidad, que ya no hay que pensar en ideología, sino que hay que unirnos para tratar de sacar adelante este país. ¿Cómo usted ve entonces la crítica política que continúa por parte de algunos sectores sobre el apoyo que está recibiendo el actual gobierno de parte de la Asamblea Nacional? 107 votos de aprobación de la ley económica urgente, 131 votos de la aprobación de la ley energética que presentó recién el gobierno y 135 votos para aprobar un respaldo institucional a las acciones del gobierno en esta crisis de seguridad, donde la Revolución Ciudadana también está aportando en favor. ¿Usted como líder de la Revolución Ciudadana considera necesario apoyar toda acción para cambiar este país? Mire, nosotros hemos sido claros con el presidente Noboa, vamos a apoyar en todo aquellas decisiones suyas, ¿no? Mire, aquí dejamos a un lado lo que son las banderas políticas y nos ponemos la bandera de la patria. En todas las decisiones que sean en pro de los ecuatorianos, de mejorar las condiciones de vida, vamos a apoyar. Envió un proyecto de ley económica urgente. Según él, eso va a generar empleo en los jóvenes y va a reactivar la economía. Hemos dado nuestros votos. Que nadie diga que el gobierno no ha podido trabajar porque no ha tenido el apoyo. Ya tuvo el apoyo, esperamos que reactive la economía y que se genere ese empleo para los jóvenes. Lo segundo, dice que necesita que se le apoye la ley para atender los temas energéticos y que no hayan más apagones. El día de ayer hemos dado nuestro apoyo al proyecto de ley y estamos esperando que empiece ya a trabajar y se acaben los apagones. Es decir, las condiciones para que el Ecuador tenga una vida digna y para que 18 millones de ecuatorianos tengan una vida mejor, las estamos construyendo también desde la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. Todo nuestro apoyo. Ahora, si con todo ese apoyo no logra cumplir lo que le ofreció al pueblo ecuatoriano, seremos los primeros en salir a decir, dimos todo, apoyamos, aquí están las firmas, hicimos todo lo posible, pero realmente el gobierno no ha tenido la capacidad o si la tuvo, mucho mejor para todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que le vaya bien al presidente Noboa. ¿Por qué? Porque si le va bien a él, nos va bien a 18 millones de ecuatorianos. Luego, en las urnas, en las próximas elecciones, definiremos quién continúa o no siendo presidente. Hoy es lo que nos importa a nosotros, cómo está nuestro país. Y por eso la bancada de la Revolución Ciudadana le ha dado el apoyo con los votos para las leyes que ha propuesto el presidente Daniel Noboa. Y el país lo aplaude, pero lo que no entiende el país es por qué, no sé si calificar, mejor no voy a calificar la posición del presidente Noboa, pero algunos candidatos a la presidencia, incluyéndola, Luisa, han sido ustedes abiertos en ofrecerle su plan de seguridad. Y el presidente Noboa ha dicho que esto es una oportunidad, o son oportunistas estos candidatos al querer ofrecer algo cuando él tiene ya todo planificado. ¿Cómo usted ve esa actitud del presidente, a pesar de que está teniendo apoyo desde la Asamblea? Bueno, esa es la actitud de él. La ha demostrado siempre, ¿no? Una actitud de, ok, yo puedo solo y está bien. Fue elegido él para presidente y le corresponde gobernar. Esa es su postura, la respeto, no la comparto. Yo creo que sí hubiera sido prudente un llamado a todas las fuerzas políticas a sentarnos y hacer una ruta común de patria, una agenda país, una agenda de Ecuador, algo que trascienda un pequeño gobierno, sino que vaya a décadas de trabajo organizado, sistemático, con visión de patria y de futuro.
Creo que ese debería ser el objetivo común en donde todos los partidos políticos deberíamos confluir. Luego, nosotros le hemos dado nuestro apoyo en la Asamblea, nuestra responsabilidad con los ecuatorianos, apoyar al presidente que salió electo en las urnas en lo que nos parece que puede generar condiciones buenas para todos. En lo que no estemos de acuerdo, porque vemos que se busca privatizar o se busca menoscabar los derechos laborales, no vamos a apoyar, y en eso voy a ser clara, pero la postura de él es no aceptar la ayuda que se le está ofreciendo, y está bien, está en su derecho, es el presidente de la República. Abogada Luisa González, hablemos de la consulta popular. Mandó primero 11 preguntas el presidente de la República para la consulta popular, ahora incluyó 9 preguntas más. Por ahí dicen que posiblemente habrán 5 más, no sabemos. Pero ya es como casi que un cuestionario de preguntas que nos envía para que todos los ecuatorianos respondamos en una consulta que está preparando el gobierno. Esa consulta cuesta 60 millones de dólares. Más la promoción que me imagino va a hacer el gobierno, serán otros millones más. Ya se aprobaron 2,5 millones para promoción, no sé si de obras o acciones que está tomando el gobierno. ¿Es necesario en este momento hacer una consulta popular cuando el país está en crisis, cuando, como lo dije hace un rato, los patrulleros no tienen para el mantenimiento y vienen los narcotraficantes y son los que hacen el mantenimiento de los patrulleros de la policía? Sí, terrible, ¿no? La fiscal también debería estar investigando eso, ¿no? ¿Cómo fue posible que sean un líder de una banda delictiva la quien dio mantenimiento a los patrulleros de la Policía Nacional? Ahí está el abandono del Estado, ¿no? Y luego dicen la culpa es de Correa. Vamos a ver, la consulta popular, y ahí sí, queridos ecuatorianos, a reflexionar también. ¿Por qué haces una consulta? Tú dices, bueno, voy a consultar porque esto que quiero preguntar es fundamental para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. ¿Y cuánto vas a gastar? 60 millones, ok. Solo por decirles, ¿no? Con 6 millones de dólares se puede arreglar los quirófanos de todo el país, de la red de sistema de salud pública, IES y MSP, y ponerlos a funcionar y atender las cirugías represadas del sistema de salud pública. Entonces van a gastar 60 millones en preguntas que están todavía un poquito al azar. Primero, las primeras preguntas pasan por reformas al Código Penal y también a otras normas de la Contraloría, del sector de justicia. Entonces, esas normas se las puede cambiar no gastando los 60 millones de dólares, simplemente con una reforma planteada a través de la Asamblea Nacional. Como bancada de la Revolución Ciudadana, se elaboró la propuesta de reforma a esos cuerpos legales que fue ya presentada en esta semana, el día lunes, por los asambleístas nuestros, para que nos evitemos, nos ahorremos los 60 millones y esas 11 preguntas vayan y se las reforme a través de la Asamblea Nacional. Ahorramos los 60 millones. Ahora, hay una pregunta más, que es la de los casinos. Si queremos nuevamente volver a tener casinos en todo el país, la libertad de abrir casinos. Y aquí hay 2 temas. Primero, ya el pueblo ecuatoriano se pronunció sobre eso y dijo que no quería los casinos. Segundo, son un mecanismo de lavado de dinero. Queremos combatir el crimen, el narcotráfico. Eso pasa por un tema económico también. ¿Por qué se expande tanto el crimen y la delincuencia organizada? Porque son una industria que está vinculada a un rendimiento económico altísimo de millones de dólares que se mueven en el mundo entero. Y aquí queremos poner un mecanismo de lavado de dinero como son los casinos. Esa pregunta no es necesaria. Esa pregunta no es importante para generar seguridad al ecuatoriano. Más bien genera inseguridad y más violencia y más delincuencia. Esa pregunta no nos va a dar empleo, no nos va a dar salud, no nos va a dar educación. ¿Por qué quiere el presidente enviar una pregunta que no es necesaria, que no es urgente y que va a gastar el dinero de los ecuatorianos en eso? Ahora, como ya se le cae un poco lo de las primeras preguntas, porque ya se envió el pedido de reforma a la Asamblea, ahora dice, no, ahora van otras preguntas más.
Es decir, no hay una planificación estratégica de por qué quiero preguntar, qué quiero preguntar, a dónde quiero llevar el país con estas preguntas. ¿Cómo beneficia esto a los ecuatorianos? No hay un análisis. Esto es, y perdón que lo diga así, como niños jugando. Cuando vas y le dices a tu papá, oye, ¿y me compras esto? Y luego, no, lo de acá, no, lo de acá, y vas probando a ver qué te sale. Pero no hay una estrategia, eso no es un juego. Esto es la vida de 18 millones de ecuatorianos y el presidente de la República y su equipo. Aquí se está jugando la vida de los ecuatorianos. Son 60 millones de dólares que no debería malgastarlos de esta forma y que además que las preguntas no resuelven los problemas estructurales, no necesitan las primeras preguntas ir mediante consulta popular. Y finalmente, y lo más importante, demuestra que no hay un análisis estratégico de qué preguntar, por qué preguntar, para qué preguntar y cómo beneficia esto a los ecuatorianos. Pregúntense ustedes, ecuatorianos, y van a ver que somos parte de un juego de niños, parece esto. ¿No cree que esto es una especie de pirotecnia para que la gente se olvide tal vez de las ofertas de campaña que hizo el presidente de la República? Dijo que iba a dar 200.000 cupos para los estudiantes bachilleres para que vayan a la universidad. Dijo que el sueldo básico para todos los jubilados, sin excepción, para los que ganan menos del sueldo básico, en su gobierno se iba a cumplir que iban a ganar el sueldo básico unificado, el salario básico unificado. Ofreció entregar $60 adicionales a las mujeres. ¿Desde cuándo él tendrá que empezar a cumplir con esas ofertas de campaña? Bueno, yo se lo voy a decir claramente, ¿no? No las va a cumplir. No las va a cumplir porque no es posible. Y aquí también, queridos ecuatorianos, reflexionemos. No podemos estar votando en las urnas por propuestas de campañas que sabemos que no se van a cumplir. Lo hizo Guillermo Lasso. Ofreció eliminar la CENESID, el examen, precio mínimo de sustentación, contratos definitivos a los médicos, etcétera. Nada cumplió, nada. Este gobierno, ¿qué ofreció? Que todo jubilado lo mínimo que va a recibir es el salario básico unificado. Ofreció que el 100% de los graduados de los colegios van a ingresar a la universidad y en el debate le pregunté, ¿cómo va a lograr eso? Porque yo, siendo rigurosa y técnicamente analizando la parte económica, la infraestructura, la capacidad instalada de las universidades y los centros tecnológicos, podía aumentar 90.000 cupos. ¿Sí? Yo le pregunté, ¿cómo va a hacer usted para garantizar que todos esos estudiantes van a acceder a la universidad? Nunca respondió. Mentiras de campaña. No va a poder cumplir con los jubilados. Necesita $1.000 millones anuales para poder cumplir con esa oferta de campaña a los jubilados. No los tiene, no lo va a cumplir. Esas ofertas son ofertas para ganar una elección, pero definitivamente, una vez ganando la elección, no las van a cumplir. Y los ecuatorianos debemos aprender a exigir y votar por quienes sabemos que nos están haciendo propuestas serias, que tal vez todos queremos que el 100% pueda entrar a la universidad, pero técnicamente es imposible. Con las condiciones actuales es imposible, por capacidad instalada, porque no han aumentado universidades o porque faltan recursos, el presupuesto. Todo eso se debía analizar. Y es la segunda ocasión que los ecuatorianos votan por una propuesta que no va a poder ser cumplida. Alguien me escribió en el chat hace un momento y me dijo que le transmite esta pregunta. ¿Qué haría Luisa para arreglar los problemas que tiene este país en este momento, si fuese presidenta? Bueno, nosotros habíamos propuesto, ¿no? Como proyecto de país, Luisa González como candidata a la presidencia de la República en su momento, propuse trabajar en 3 ejes. Lo urgente, lo permanente y lo urgente estaba lo que es la seguridad del Estado. Lo primero que se debía haber hecho, como dije, era declarar la emergencia, traer los recursos al Ecuador y empezar a equipar a la fuerza pública, tomar el control de las cárceles. A la vez de que hacíamos esto,
debíamos trabajar en generar empleo, en reactivar la economía. Y lo permanente, lo que nunca debe desaparecer, la salud, la educación, las condiciones dignas de empleo, trabajar desde los sectores sociales, aumentar el presupuesto para las universidades, los cupos para nuestros jóvenes en becas, devolver los puestos de trabajo a nuestros médicos, darles los nombramientos definitivos, fortalecer el sistema de salud y obviamente garantizar un empleo digno. Abogada Luisa González, gracias por su tiempo. Una pregunta final. Definitivamente lo que vive el Ecuador es un clima de terror, auspiciado, dicen algunos expertos, por el crimen organizado transnacional. Y hay quienes aseguran que sus miembros llegan a 50.000 en el Ecuador. El año pasado, el presidente Lasso se pasó haciendo divulgaciones en redes sociales de las capturas de toneladas de droga, que la verdad no se supo dónde iba esa droga. Pero hoy en día, las Fuerzas Armadas y la policía cuentan con más o menos cerca de 100.000 o supera los 100.000 uniformados. ¿Usted considera de que es posible combatir este crimen organizado internacional o le va a costar al país un tiempo conseguir la paz? Mire, claro que se puede combatir al crimen organizado, pero para combatir al crimen organizado necesitas un Estado organizado, un Estado con instituciones sólidas, un Estado con inversión en seguridad, un Estado presente y un Estado con visión que sepa dónde va a conducir al Ecuador. Segundo, cuando hablamos de crimen organizado transnacional, necesitas trabajar en conjunto con otros países. La Convifron, que era este acuerdo en el que se manejaba la seguridad entre Ecuador y Colombia, donde se trabajaba en conjunto para vigilar nuestras fronteras, la frontera del Putumayo, que es de donde sale la droga que se produce en Colombia y que se exporta desde los puertos de Ecuador. Por decirlo en una palabra más, es lamentable decir que se exporta, pero sale desde los puertos de Ecuador, porque sale, digo exporta, sale en los contenedores de banano, y allí también pasa por las regulaciones desde el Ministerio de Agricultura. Quitaron regulaciones, dieron permisos y cupos de exportación sin verificar que realmente se está produciendo esas hectáreas de banano. Pero bueno, eso es parte de lo que se tendría que hacer, que debería estar haciendo también este gobierno. Las alianzas con otros países, Estados Unidos también, México, la Unión Europea, y trabajar todo lo que es seguridad, inteligencia en esos países, en Ecuador, y trabajar en conjunto para poder investigar las rutas de estas bandas delictivas. Un sistema de análisis, la unidad de análisis de lavado de activos, la UAFE, análisis financiero y lavado de activos. La UAFE debe estar fortalecida, le falta personal. La adquisición de radares, que nosotros lo hicimos y no han vuelto a comprar radares, más bien los dañaron en el gobierno anterior. La adquisición de equipo de tecnología con tecnología de punta para investigar el delito. Escáneres en los puertos, aeropuertos. La militarización de los puertos y aeropuertos, que puede sonar drástico, pero es una medida que hay que tomar hasta tomar el control del país. Sí, tomará su tiempo, pero es posible. Pero mientras se toman estas medidas en torno a la seguridad, también se debe trabajar, por favor, esto no es aislado, se debe trabajar en generar empleo, en generar salud, educación, a través de una política pública de salud, de educación y de empleo digno, de reactivar la economía. Muchos de los que están cometiendo delitos ahora son jovencitos, son niños reclutados. A ellos también hay que rescatarlos de las condiciones en las que están viviendo.
Abogada Luisa González, queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchas gracias, gracias a ustedes por este espacio, un saludo a todos los que nos han acompañado y un llamado también, un llamado a no pensar y hablar desde el odio, a reflexionar técnicamente, a dejar esas pasiones, a unirnos como patria y a no dejar que ciertos comentarios malintencionados nos dañen esa esperanza de días mejores, de un Ecuador de libertad, de volver a salir a las calles, de volver a compartir con nuestros seres amados, de que nuestros hijos puedan salir y nosotras nos quedemos tranquilas en nuestras casas sabiendo que nuestros seres amados van a regresar con vida. Muchas gracias. Gracias a la abogada Luisa González, ex candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, analizando la situación del país en esta mañana aquí en Ecuador en directo, Gustavo.